y con Carlos Raimundi, que intentaron acercar el bloque del sí, posiciones entre el gobierno y la Federación Agraria. Y podemos empezar justamente con Carlos Raimundi, porque queda una doble lectura ahí de que el gobierno parece que se decidió y no los consiguió, o al revés, de que ustedes intentaron acercarlos, hicieron todo lo posible por... La verdad, nosotros no figura en la agenda nuestra la política de seducción. Eso no es un valor para nosotros, ni la política de canje, eso no es un valor, eso está fuera de juego. Lo que sí nosotros pensábamos que era una oportunidad para que saliera una propuesta con más consenso, con más soporte político, y yo creo que si hubiera tenido más soporte político hubiera tenido cierto acompañamiento de los sectores productivos. A mí me da la impresión de que el gobierno terminó haciendo ganar al kirchnerismo. Para mí podía haber ganado el Parlamento, podía haber ganado un planteo político más amplio. ¿Y había inflexibilidad del lado del gobierno o de los dos lados, Carlos? ¿Cuáles son los dos lados? Del campo. No, pero nosotros no fuimos articuladores entre gobierno y Federación Agraria. Yo creo que si alguno de nosotros en algún momento creyó que podía jugar ese rol, digamos... No está mal. No, hubo una voluntad de acercar posiciones desde el sentido común, no desde un papel de articulador entre sectores. Nosotros con un bloque de 9 diputados creo que sabemos claramente que podemos plantear cosas, dejar sentados valores, pero tampoco creer que podemos jugar un rol más allá de lo que el sentido común marca. Quizá lo jugaron, quizá muchas de las cosas que terminó cediendo el oficialismo fue por ustedes. Si eso sirvió para tener una propuesta mejor, enhorabuena. Por ejemplo, si se va a tratar la ley de arrendamientos, eso para nosotros es importante. ¿Por qué es importante una ley de arrendamientos? Porque eso cambia el perfil de la distribución de la tierra, porque hoy un inversor financiero vinculado con el negocio del campo, que no es un productor, alquila por cosecha. Entonces termina la cosecha y si le conviene se va a otro lado, qué sé yo, no importa cómo quedó la tierra. Ahora, si uno arrienda por un contrato más protegido y hay una familia de productores que se queda 4 o 5 años, le importa qué pasa con esa tierra. Esa ley es importante. Ahora, pensar que nosotros podíamos canjear, que nos votaran la ley de arrendamientos para... que nosotros compartimos, porque su autor es el presidente de nuestro bloque, Macaluce, y que cuenta con el concurso de la Federación Agraria. Que si nos votaban esa ley, nosotros por eso automáticamente íbamos a votar una ley del oficialismo, ese no es nuestro rol, nosotros no pensamos así, y nos hubiera terminado de convertir en satélites del kirchnerismo, y ese tampoco es el lugar nuestro en la política, eso está clarísimo. O sea, una cosa era tratar de encontrar mayor consenso, y otra cosa distinta era ser funcionales a una estrategia del oficialismo, ¿no? Sobre esta cuestión del plazo, cuando el bloque nuestro estuvo reunido con las entidades, con la mesa de enlace, hay un problema porque estábamos entre dos, en una disyuntiva, que es, por un lado, fijar reglas estables, pero por otro lado había que destrabar una coyuntura. Entonces, muchos miembros de la mesa de enlace planteaban una ley con plazo. Pero no una ley con plazo para decir, miren, después de ese plazo, Carlos, el vacío. Plazo? O sea, con un plazo... Con un plazo no, un plazo más largo. Un plazo no de un tiene año. plazo la ley, pero tiene problema... solo plazo las compensaciones. No, pero me refiero la a que... resolución 125 no tiene plazo. No, está bien, pero las compensaciones, pero lo que me refiero es que a mí me parece que si desde el dictado de esta ley hasta el vencimiento del plazo de las compensaciones no pasa nada en la Argentina, entonces sí, de ahí en adelante tenemos el vacío. Ahora, si de acá en adelante esto sirve para empezar a diagramar lineamientos de políticas más estables en cada uno de los rubros agropecuarios. No nos olvidemos que uno de los motivos que a nosotros nos pareció incorrecto, por ejemplo, es que falta trigo y falta maíz. Acá, por lo tanto, si es una ley solo para soja, termina favoreciendo a la soja, bajándole las retenciones a los más chicos. Bueno, pero hay una cosa que pensar que el 80% de la producción está en manos de esos tipos que no tienen ninguna compensación. Pero está bien, pero por eso digo que faltan todavía cosas. Pero hay una cosa que me quedó pendiente de lo anterior, que es lo siguiente. Nosotros tratamos de interceder todo lo posible, no en favor de una agrupación rural, sino en favor de los pequeños y medianos productores.
¿Por qué? Porque la verdad sea dicha, una cosa es la simpatía o el conocimiento de años que uno puede tener con Eduardo Bussi, y otra cosa es que jamás lo vimos a Eduardo fuera del juego de la mesa de enlace. Nunca lo vimos fuera de las 4 entidades, nunca vimos que Federación Agraria pedía una cosa y que si le daban eso a Federación Agraria quedaba fuera del esquema de la sociedad rural o de Carvap. Con el grupo de Felipe Solá también estuvimos mirando qué cosas eran compatibles con nuestro proyecto y qué cosas no, para plantear una posibilidad de discutir más puntos de acuerdo, y llegó un momento que la curva superior del proyecto de Solá era demasiado baja y por lo tanto defendía mucho más los intereses de Carvap, por ejemplo, una entidad como Carvap. Bueno, nosotros no estábamos en eso, nosotros no jugamos a desblocar entidades, a eso me refiero. Nosotros jugamos al pequeño productor, al de 0 a 300, al de 300 a 600. Esa fue la manera de interceder que nosotros encontramos. Y lo último que digo es que ningún voto de mi bloque, absolutamente ninguno, decidió a favor del gobierno esta votación, esto que quede absolutamente claro. No tiene nada que ver, porque pensó que 129. por eso, porque la verdad, mira, Patricia, te digo, uno de los motivos, pero hay que respetar el tema del voto de cada uno. ¿Por qué ensombrecer la decisión de un voto en un sentido o otro sentido? Simplemente porque si hay un bloque que había decidido una cosa, digamos, bueno, la verdad a nosotros no nos afectó lo más mínimo eso. Es autoritario. Cuando uno define otra cosa no es autoritario. Cuando el bloque... ¿Por qué votó distinto? Pero pregúntale a él con tranquilidad, pero no lo preguntes de una manera que parece como que va a haber duda de cómo fue que votó. Yo no hablé con Borbax. Pero una cosa, Mario, yo no hablé con él. Yo no hablé con él. Pero te digo la verdad, no estaría mal si Gorbán me contesta, mira, la verdad, con alguna gente de la oposición no quería votar, prefería abstenerme. Y me parece totalmente legítimo. Sí, totalmente. Hay una cosita que... No, la verdad que nosotros tenemos puntos en que miramos desde el mismo lugar que hace el planteo Patricia. Básicamente la cuestión del Estado con capacidad para tener instrumentos de política económica, la movilidad de las retenciones, el objetivo redistributivo. Yo lo que digo es que si el kirchnerismo planteó como madre de todas las batallas mantener el verbo ratificar. Y yo creo... Explica un poquito porque sí, yo lo aprendí, pero por ahí... ¿Pero por qué? Porque el proyecto decía, la primera palabra del proyecto es ratifícase la resolución 125. Para nosotros ese verbo, si se hubiera cambiado por establécese, por institúyese, le devolvía al Congreso la facultad de ser el Congreso quien determine los derechos de exportación. Esto para mí, primero, no significaba ninguna derrota para el gobierno. Segundo, tampoco tenía por qué significar no darle margen al Ejecutivo para que tenga herramientas, porque perfectamente se pueden buscar mecanismos. ¿Por qué? Porque a veces la volatilidad de los precios internacionales es tan rápida que no alcanza con que siempre sea el Congreso, y a veces tiene que haber casos de emergencia donde ante referéndum del Congreso el Ejecutivo pueda tomar determinadas medidas. Pero ¿qué pasa? Al mantener el verbo ratificar, me parece que no abrió la valvulita que hubiera descomprimido mucho y nos hubiera permitido a muchos sectores políticos empezar a hablar desde otra, con mucho menor presión, ¿no? Yo creo que hubiera sido mejor una señal de que se quería buscar un consenso mayor, y lo que se terminó haciendo es ganar por 6 votos. Yo creo que se podía haber hecho otra cosa. Pero eso tiene que ver con